Hace aproximadamente un mes, salí con mis amigos a un antro. La noche dio un giro inesperado cuando unos tipos extraños, claramente buscando problemas, se metieron con nosotros. La situación se intensificó rápidamente y terminó en una pelea. Uno de ellos, armado, nos obligó a dispersarnos en diferentes direcciones. El coche de mis amigos estaba lejos, así que me quedé solo. Para empeorar las cosas, mi celular estaba sin batería. Eran las 3 de la mañana y decidí alejarme del lugar del conflicto. Caminaba con dificultad, tambaleándome por los efectos del alcohol. La noche era extremadamente silenciosa, no había ni un alma, ni un automóvil, ni siquiera el sonido de un perro a lo lejos. La soledad y la desolación me hacían sentir cada vez más incómodo. Pasé por una tienda de conveniencia con la intención de comprar algo. Toqué la puerta varias veces, pero nadie salió. Mientras esperaba, vi a una joven acercándose. Parecía tener unos 25 años, su piel era inusualmente pálida y su aspecto era inquietante. Se quedó parada detrás de mí, sin moverse ni decir una palabra. Una sensación de alarma se apoderó de mí. Intenté iniciar una conversación, pero ella no me miraba, solo mantenía la vista fija al frente. Su voz, cuando finalmente habló, era apenas un susurro. El tiempo pasaba y la situación se volvía cada vez más extraña. Empecé a preguntarme si había muerto sin darme cuenta, y por eso todo parecía irreal. O tal vez la borrachera me estaba haciendo alucinar. Después de unos 10 o 15 minutos, decidí que era hora de irme. Le dije a la joven que seguiría mi camino. Entonces, se giró lentamente hacia mí y, con una voz monótona, dijo, ¿te puedo acompañar? Voy de paso. El miedo se apoderó de mí. Con el instinto de supervivencia activado, acepté su compañía, esperando que no ocurriera nada peor. Caminamos juntos por el bulevar. Durante el trayecto, la joven mencionó que le gustaba visitar a su madre y que tenía muchos amigos. A pesar de la normalidad de la conversación, el miedo seguía presente. Cuando llegamos a un semáforo, un vagabundo me pidió fuego para encender su cigarro. Lo extraño fue que aquel hombre parecía no notar la presencia de la joven. Al voltear, vi que ella había seguido caminando. Apresuré el paso para alcanzarla. Ya cerca de mi casa, le ofrecí pedir un taxi para que regresara más segura. Sin embargo, ella me respondió que no era necesario, añadiendo que ya había hecho eso. Su respuesta me desconcertó, ya que en ningún momento noté que tuviera un celular. Al llegar a la esquina de mi calle, me detuve. Sin despedirse, la joven continuó su camino. Lo que vi me heló la sangre. A unos metros adelante, vi cómo comenzó a correr en 4 patas, como si fuera un animal. Entré a casa, cargué mi celular y vi que ya eran las 4 de la mañana. Me metí en la cama, agradecido por haber llegado a salvo, pero con un miedo profundo por lo sucedido. Al día siguiente, conté todo a mis amigos, quienes, por supuesto, no me creyeron. Aún no sé qué era esa joven, pero al menos no me hizo daño. Lo único que sé es que esa noche, algo en el silencio de las calles no era lo que parecía. Cuenta la leyenda que, a sus 40 años, la hermosa y malvada condesa Elizabeth Bathory, al contemplarse en los espejos de su castillo, comenzó a notar que sus facciones cambiaban. Al principio, se trataba de mínimas variaciones, aunque en cada una de ellas su rostro, otrora espléndido, se afeaba un poco más. Al cabo de un tiempo, su cara ya no se reproducía como tal en los cristales. Y no era solo que había envejecido atrozmente, sino que en sus delicados labios se dibujaba una espantosa mueca, hilos sanguinolentos fluían por las comisuras, y sus dientes, blancos y perfectos, ahora semejaban los colmillos de un animal feroz. Unos ojos enajenados escrutaban salvajes desde los espejos. Su busto de senos voluptuosos ya no estaba allí, y en su lugar lo ocupaba el torso huesudo de un cadáver viviente. Tiempo después, el proceso macabro se aceleró aún más, y tan solo un esqueleto descarnado y putrefacto se reflejaba. Se decía que, en realidad, la mujer no era capaz de ver ese terrible aspecto.
Eran sus sirvientes quienes, al mirar hacia los espejos cuando pasaban por detrás de su absorta ama, resultaban mudos testigos de aquel horror. Ella no podía observar ese esqueleto de muerte que era su alma reproducida en los cristales, pues aquella podredumbre física expresaba la fiel copia de su ruindad interior. La condesa únicamente captaba los pequeños cambios del humano proceso de envejecer, pero esa comprobación bastaba para llenarla de rabia y odio. Si perdía su juventud y belleza, sería el fin de su poder y riqueza, según le habían persuadido los hechiceros y nigromantes que servían en su corte. Un día, como castigo por un niño error, arañó a una de sus doncellas, y unas gotas de sangre de la chica la mancharon. Sin lavarse, se dirigió a un espejo y creyó que su piel había rejuvenecido en la zona donde recibió la salpicadura. Ese era el elixir de la juventud, pensó. Nada más tenía que atraer a jóvenes campesinas y asesinarlas. Las vírgenes eran quienes portaban la sangre más apropiada para su propósito de rejuvenecer, le aseguraron sus compinches. A partir de entonces, se desató la demencial cacería. Pero aunque la perversa noble tomaba ducha tras ducha de fluido hemático, sus sirvientes temblaban de pavor al mirar detrás suyo cuando se contemplaba frente a los espejos. El monstruoso rostro, convertido ahora en una calavera, se veía en los cristales por más que la patricia dama, ya sumida en la locura, fuese incapaz de advertirlo. Hasta aquí la leyenda. La historia oficial, por su parte, nos informa que el monstruo proyectado en los espejos, es decir, la aristócrata húngara Elizabeth Bathory, nació en el año 1560 y pertenecía a la más rancia estirpe de su país. Era prima del primer ministro de Hungría y sobrina del rey de Polonia, además de poseer una inmensa fortuna. Contrajo nupcias a los 15 años con Ferenc Nadasdy, uno de los magnates de la región. Luego de la boda, la pareja se instaló en la localidad de Křečany, región de los Cárpatos, en uno de los 17 castillos de su propiedad. Se trataba de una fortaleza encaramada en las alturas de una montaña, que se transformaría en escenario de increíbles desmanes. Si bien esta extraña mujer siempre mostró un temperamento sádico y solía azotar sin motivo a sus criadas, su furia demencial se desató al superar sus 40 años, ante el temor de perder su belleza y lozanía. Para entonces, se había aficionado a las prácticas de brujería y satanismo, y llegó a convencerse de que solo quedaba un remedio para conservar su atractivo y obtener la eterna juventud. Esta receta mágica consistía en impregnar su piel con la sangre de sus doncellas, en especial si éstas eran vírgenes. A tal efecto, dispuso que sus numerosos esbirros le proporcionaran mozas para su servicio, a quienes atraían mediante falsas promesas. Una vez prisioneras en el castillo, Vasey las sometía a diabólicos suplicios. Su ideal consistía en tomar un baño con la sangre de estas desgraciadas y, para extraerles el esencial flujo, mandó construir un muñeco mecánico hueco abierto al medio, cuyas dos planchas metálicas se cerraban. En el interior de la trampa estaban fijos múltiples pinchos agudos que desangraban atrozmente a las inocentes víctimas, introducidas allí a la fuerza. Ese besánico artificio era izado a través de unas poleas. La aristócrata se ubicaba abajo, desnuda dentro de una tina de porcelana, para recibir su anhelada ducha sangrienta, haciendo caso omiso a los ruegos de clemencia y a los alaridos de dolor proferidos por las jóvenes atormentadas. Pero todo llega a su fin, y también tuvieron su término las inconcebibles crueldades de la pérfida aristócrata. Los pobladores comenzaron a quejarse frente a las autoridades y, aunque el monarca húngaro al principio hizo oídos sordos, emprendieron una revuelta tan extensa y amenazante que el mandamás se vio obligado a tomar cartas en el asunto a efectos de impedir el caos generalizado en sus tierras. Así fue como, en el año 1610, el rey Matías envió al castillo una tropa capitaneada por el propio primo de Erzsébet a fin de aclarar qué era lo que en verdad estaba sucediendo en su interior. Detuvieron a la condesa y a sus súbditos, y de inmediato surgieron a la luz pruebas concluyentes de las prácticas horrendas que se verificaban en aquel lúgubre recinto. Fue arrestada junto a sus secuaces y condenada a sufrir una dieta de hambre que la llevó a la tumba 4 años más tarde. Cuenta la leyenda que, a sus 40 años, la hermosa y malvada condesa Elizabeth Bathory, al contemplarse en los espejos de su castillo, comenzó a notar que sus facciones cambiaban.
Al principio, se trataba de mínimas variaciones, aunque en cada una de ellas su rostro, otrora espléndido, se afeaba un poco más. Al cabo de un tiempo, su cara ya no se reproducía como tal en los cristales. Y no era solo que había envejecido atrozmente, sino que en sus delicados labios se dibujaba una espantosa mueca, hilos sanguinolentos fluían por las comisuras, y sus dientes, blancos y perfectos, ahora semejaban los colmillos de un animal feroz. Unos ojos enajenados escrutaban salvajes desde los espejos. Su busto de senos voluptuosos ya no estaba allí, y en su lugar lo ocupaba el torso huesudo de un cadáver viviente. Tiempo después, el proceso macabro se aceleró aún más, y tan solo un esqueleto descarnado y putrefacto se reflejaba. Se decía que, en realidad, la mujer no era capaz de ver ese terrible aspecto. Eran sus sirvientes quienes, al mirar hacia los espejos cuando pasaban por detrás de su absorta ama, resultaban mudos testigos de aquel horror. Ella no podía observar ese esqueleto de muerte que era su alma reproducida en los cristales, pues aquella podredumbre física expresaba la fiel copia de su ruindad interior. La condesa únicamente captaba los pequeños cambios del humano proceso de envejecer, pero esa comprobación bastaba para llenarla de rabia y odio. Si perdía su juventud y belleza, sería el fin de su poder y riqueza, según le habían persuadido los hechiceros y nigromantes que servían en su corte. Un día, como castigo por un niño error, arañó a una de sus doncellas, y unas gotas de sangre de la chica la mancharon. Sin lavarse, se dirigió a un espejo y creyó que su piel había rejuvenecido en la zona donde recibió la salpicadura. Ese era el elixir de la juventud, pensó. Nada más tenía que atraer a jóvenes campesinas y asesinarlas. Las vírgenes eran quienes portaban la sangre más apropiada para su propósito de rejuvenecer, le aseguraron sus compinches. A partir de entonces, se desató la demencial cacería. Pero aunque la perversa noble tomaba ducha tras ducha de fluido hemático, sus sirvientes temblaban de pavor al mirar detrás suyo cuando se contemplaba frente a los espejos. El monstruoso rostro, convertido ahora en una calavera, se veía en los cristales por más que la patricia dama, ya sumida en la locura, fuese incapaz de advertirlo. Hasta aquí la leyenda. La historia oficial, por su parte, nos informa que el monstruo proyectado en los espejos, es decir, la aristócrata húngara Erzsébet Báthory, nació en el año 1560 y pertenecía a la más rancia estirpe de su país. Era prima del primer ministro de Hungría y sobrina del rey de Polonia, además de poseer una inmensa fortuna. Contrajo nupcias a los 15 años con Ferenc Nadasdy, uno de los magnates de la región. Luego de la boda, la pareja se instaló en la localidad de Křečany, región de los Cárpatos, en uno de los 17 castillos de su propiedad. Se trataba de una fortaleza encaramada en las alturas de una montaña, que se transformaría en escenario de increíbles desmanes. Si bien esta extraña mujer siempre mostró un temperamento sádico y solía azotar sin motivo a sus criadas, su furia demencial se desató al superar sus 40 años, ante el temor de perder su belleza y lozanía. Para entonces, se había aficionado a las prácticas de brujería y satanismo, y llegó a convencerse de que solo quedaba un remedio para conservar su atractivo y obtener la eterna juventud. Esta receta mágica consistía en impregnar su piel con la sangre de sus doncellas, en especial si éstas eran vírgenes. A tal efecto, dispuso que sus numerosos esbirros le proporcionaran mozas para su servicio, a quienes atraían mediante falsas promesas. Una vez prisioneras en el castillo, Vasey las sometía a diabólicos suplicios. Su ideal consistía en tomar un baño con la sangre de estas desgraciadas y, para extraerles el esencial flujo, mandó construir un muñeco mecánico hueco abierto al medio, cuyas dos planchas metálicas se cerraban. En el interior de la trampa estaban fijos múltiples pinchos agudos que desangraban atrozmente a las inocentes víctimas, introducidas allí a la fuerza. Ese besánico artificio era izado a través de unas poleas. La aristócrata se ubicaba abajo, desnuda dentro de una tina de porcelana, para recibir su anhelada ducha sangrienta, haciendo caso omiso a los ruegos de clemencia y a los alaridos de dolor proferidos por las jóvenes atormentadas. Pero todo llega a su fin, y también tuvieron su término las inconcebibles crueldades de la pérfida aristócrata. Los pobladores comenzaron a quejarse frente a las autoridades y, aunque el monarca húngaro al principio hizo oídos sordos,
Emprendieron una revuelta tan extensa y amenazante que el mandamás se vio obligado a tomar cartas en el asunto a efectos de impedir el caos generalizado en sus tierras. Así fue como, en el año 1610, el rey Matías envió al castillo una tropa capitaneada por el propio primo de Erzsébet a fin de aclarar qué era lo que en verdad estaba sucediendo en su interior. Detuvieron a la condesa y a sus súbditos, y de inmediato surgieron a la luz pruebas concluyentes de las prácticas horrendas que se verificaban en aquel lúgubre recinto. Fue arrestada junto a sus secuaces y condenada a sufrir una dieta de hambre que la llevó a la tumba 4 años más tarde. He evitado contar esta historia durante muchos años. Tal vez pensé que, si la mantenía encadenada y encerrada en lo más profundo de mí, como una serpiente venenosa, mi trauma finalmente se desvanecería. Pero mientras yacía despierto por tercera noche consecutiva, se hizo evidente lo que debía hacer. Mi esposa dormía a mi lado y nuestra gata, Nala, descansaba a nuestros pies. Debió haberse escapado de la habitación de los niños de alguna manera. Los niños. Recuerdo lo extraño que fue para mi hermana y para mí, aunque crecimos sin conocer otra cosa. Nuestros padres eran increíblemente religiosos y, por supuesto, nos impusieron con fuerza sus creencias. Nunca tuvimos un televisor, solo aprendimos sobre computadoras en la escuela y el color blanco no existía en ningún lugar de nuestro hogar. Cuando digo que no existía, realmente no existía. El refrigerador estaba pintado de negro, las paredes eran de un gris monótono y cada prenda de vestir debía adherirse a una estricta paleta de colores, nada de blanco. Se habían quitado todas las puertas de la casa, excepto la delantera y la trasera, y teníamos que asistir a la limpieza 2 veces al día, a las 3 de la mañana y a las 3 de la tarde, sin falta. Incluso nuestro perro, Alan. La limpieza siempre seguía el mismo ritual. Todos nos reuníamos en la sala de estar, en círculo alrededor de una mesa desvencijada. Sobre ella se colocaban 4 muñecos de arcilla negra y una gran bola de pelo y hueso, un objeto al que nunca me atreví a preguntar su origen. Mi padre bebía de un cáliz viejo y oxidado, y lo pasaba primero a mi madre, luego a mi hermana Patricia, que era mayor que yo, y finalmente a mí. Nunca olvidaré el sabor amargo de la espesa bebida roja. Después de beberla, debía colocar el cáliz sobre la mesa, ya que nunca debía tocar el suelo. Entonces, mi padre recitaba algo en un idioma desconocido, sacaba 2 pergaminos antiguos escritos en esa lengua y leía pasajes en voz alta. De vez en cuando, traducía algunas palabras, pero nada tenía sentido. Venimos a ti juntos, grande, y suplicamos que nuestras almas sean elegidas. La sangre de los necios se enfría, oh anciano, déjala correr de verdad. Gran anciano, el viento sopla y la tierra sangra, pero el tiempo de la Virgen está cerca. Sí, nuestra infancia fue un infierno. A pesar de todo, se nos permitía salir a jugar con nuestros amigos, pero se nos prohibía estrictamente hablar de lo que sucedía en nuestra casa. Somos los últimos descendientes de sus 4 originales, nos dijo mi padre una vez, arrodillado, con los ojos cerrados y las manos levantadas en adoración. Solo nosotros tenemos la sangre y solo nosotros somos dignos de su mirada. Recuerdo que acariciaba el lomo de Alan mientras lo observaba. ¿Quién es él, papá? Nunca nos has dicho su nombre. No puedo decirte lo que no sé. Sé agradecido, hijo, porque si alguno de nosotros alguna vez pronunciara su nombre, nuestras lenguas se secarían hasta convertirse en polvo. Cenábamos cordero, papas y repollo todas las noches. Todas las noches. Solo se nos permitía beber agua que mi madre sacaba de nuestro pozo en el patio trasero. El desayuno era una combinación de cordero, huevos, nueces y manzanas recién picadas. Cada uno tenía un lugar asignado en la mesa, incluso Alan, que debía estar atado a una pata específica todos los días. No se nos permitía hablar mientras comíamos. Cuando terminábamos, debíamos darle nuestras obras a Alan, que devoraba encantado la comida humana. Se nos prohibía leer libros, pues mi padre prometía enseñarnos el lenguaje verdadero cuando cumpliéramos 14 años. También prometía enseñarnos los caminos del cuerpo, y la sola idea me erizaba la piel. Sabía que todo estaba mal y quería sacar a mi madre y a mi hermana de allí.
Un día, fui a hablar con mi madre, rogándole que escapáramos mientras mi padre estaba en el trabajo. Ella negó con la cabeza, mirándome con tristeza. Así deben ser las cosas, cariño. Lo siento mucho, pero si queremos ser elegidos para caminar entre las flores del paraíso, debemos adherirnos a su voluntad. Mamá, escúchate, papá te ha lavado el cerebro. Apuesto a que ni siquiera sabías quién era el anciano antes de conocerlo. Eso la hizo reír. Pero lo sabía, hijo. Tu padre y yo éramos frutos de la misma semilla, por así decirlo. ¿Qué? Ella me miró por un segundo antes de responder. Lo aprenderás algún día. Reza, cariño, y tal vez él te perdone. El grande siempre está escuchando. No dormí esa noche. Sabía que tenía que escapar. Esperé hasta que la casa estuvo en silencio y me levanté. Mientras caminaba por el pasillo, escuché a Alan ladrar en el patio trasero. Me arrastré hasta la ventana y miré afuera. Alan saltaba emocionado mientras mi padre se paraba sobre dos personas, un hombre y una mujer, atados de pies y manos, con mordazas en la boca y un terror absoluto en sus ojos. Mi padre recitaba palabras en el idioma verdadero, con los ojos cerrados y dos dedos en el aire. No podía creer lo que veía. Estaba congelado, incapaz de moverme. Mi padre dejó de hablar, levantó un cuchillo, se cortó el dedo y dejó caer su sangre sobre los rostros del hombre y la mujer. Luego se lamió el dedo y dejó que Alan lo lamiera también. Luego arrastró al hombre hacia nuestro pozo. Lo levantó y, temblando y tratando de gritar, lo arrojó al pozo. Grité. Mi padre levantó la vista y me vio en la ventana. Corrí hacia la puerta, pero mi madre apareció, desnuda y con una vela en una mano. La sangre le corría por la barbilla y sostenía un montón de carne ensangrentada en la otra. Has interrumpido el ritual, maldito seas. Corrí hacia la sala de adoración, donde había reliquias extrañas, libros antiguos, frascos con cadáveres de animales, muñecos de arcilla negra y el cáliz del que bebíamos. Sentía que me observaban. Agarré un cuchillo y derribé una de las muñecas de arcilla. Mis padres estaban en la puerta. No deberías estar aquí, dijo mi padre, como si me regañara por una mala nota. Papá, ¿qué hacías ahí afuera? Mataste a ese hombre. Su alma alimentó al grande. Es lo que debemos hacer para ser elegidos. Somos los últimos de sus seguidores, y tú lo entenderás algún día. No quiero entender. Voy a llamar a la policía. No podrán detenerlo. Nadie puede. Si no sigues las leyes negras, tendrás que. Mi padre se detuvo, su rostro pálido. Ten cuidado con eso. Ponlo de nuevo en la mesa, ahora. Miré la muñeca sin rostro que había derribado. La recogí, sintiendo su peso. ¿Qué pasa si no lo hago? Pregunté. No sabes en lo que te estás metiendo. Baja la muñeca, oh. No sé por qué lo hice, pero apuñalé la muñeca en el pecho. Juro que vi cómo sus extremidades se sacudían. Mi padre cayó al suelo, gritando y agarrándose el pecho. Alan corrió hacia él, lamiéndole la cara, pero ya estaba muerto. Escuché un grito, y mi madre salió corriendo con la vela. Todo lo que escuché después fueron disparos y el sonido de su cuerpo cayendo al suelo. Los vecinos habían llamado a la policía, y mi vida cambió para siempre cuando llegaron. Todas las reliquias extrañas de mi padre fueron confiscadas, y mi hermana y yo fuimos interrogados una y otra vez. Pero eso fue hace casi 20 años. Entonces, ¿por qué estoy pensando en todo esto ahora? Mi hermana y yo crecimos como personas normales después de ser adoptados por otra familia, pero nunca supe qué pasó con nuestro perro. Acostado en la cama, sentí que mi corazón se aceleraba. Miré hacia Nala, que ahora estaba sentada, observándome fijamente. Sus ojos amarillos brillaban en la oscuridad. ¿Cuándo habíamos conseguido este gato? No lo recordaba. Ni siquiera el más mínimo recuerdo. Mientras ella me miraba, reuní el valor para sentarme. Me incliné para encender la lámpara, pero algo cayó al suelo. ¿No había dejado nada en la mesita de noche, o sí? Encendí la luz y miré al suelo.
Una muñeca de arcilla sin rostro yacía allí, tan negra como la noche.